todo el mundo me dice, no, tío, es que la gente ya no es como antes. Digo, claro, picha, es que lo de antes no es anormal. Entonces, yo se lo digo a mi equipo cuando miran a la gente. Es que hay cocineros que llaman a casa diciendo que quieren trabajar de lunes a viernes y tener los fines de semana libres. Y digo, picha, está bien que cambiemos la cosa, pero los fines de semana es cuando nosotros trabajamos. A ver, tú fíjate, se ha cambiado todo, que yo a Poniente lo cierro 3 días. Domingo, lunes y martes, porque entendí que necesitábamos una sonrisa verdadera y que darle 3 días a la gente para mí era un sueño como restaurador, descansar más que un médico o que un arquitecto, un día más, porque no lo merecemos, porque trabajamos muchas horas, ¿no? Yo sí creo que ha cambiado todo mucho y sí creo que venimos de una generación muy dura y que al día de hoy no se soportaría absolutamente nada. ¿Era lógico que a mí me gritaran y me pegaran en Francia? No, pero yo me dejaba someter porque creía que es lo que había. Existía el WeChef y simplemente estar en ese lugar y en ese sitio y estar trabajando ahí dentro parecía que todo valía por estar ahí dentro. ¿Al día de hoy el Ángel León del siglo de ahora permitiría eso? Jamás permitiría que nadie me gritase, me tratase mal. De hecho, es una de las cosas que yo digo siempre en Aponiente. Mi despacho está abierto para vosotros. El día que no podáis resolver algo, el día que tengáis algún problema, llamad a la puerta, os sentáis y lo solucionamos. Muy bien. Bueno, ¿alguien conoce al chef que estaba hablando? Ángel de León, chef líder del proyecto, uno de los proyectos españoles más grandes. Le dicen el Rey del Mar y tiene este nombre, el Rey del Mar. ¿Por qué? Porque es Poseidón el señor. Se mete en el mar. Fue el primer cocinero en el mundo en empezar a trabajar con el plancton, a servirlo en un plato de alta gastronomía. Es un chef líder, es un restaurante muy grande que trabaja en temporadas y logró la sustentabilidad también en el trabajo de temporadas, cerrando, y como escucharon, cerrando no solamente durante el invierno, sino 3 veces por semana en las semanas que abren. Es un montón en la gastronomía, eso es casi una irrealidad. Aparte de eso, el señor Ángel de León descubre o empieza a trabajar con los cereales marinos, trabaja también con la sustentabilidad. Es un genio y él es una de las personas, uno de los referentes que hoy nos podemos encontrar hablando de estos temas. No sé si escucharon todo el tema que hay ahora con la violencia en la cocina, Noma y todos los grandes restaurantes del mundo. Bueno, eso es una realidad que vivimos, sufrimos y también aprendimos todos. Yo me voy a incluir y vengo acá a hacer un pequeño taller y contar una historia, y a lo largo de esa historia vamos a ir desarrollando nuestras habilidades blandas a través de un pequeño aprendizaje activo, parte pasiva, pero hay de todo. ¿Está bien? Bueno, les voy a leer algo ahora que escribí, inspirado un poco en las palabras del chef Ángel León. ¿Les parece? Acuerden que grito si alguien se queda dormido, ¿eh? Existen un montón de ideas y versiones sobre cómo se trabaja en la gastronomía. Mitos y verdades sobre el rigor, las jerarquías, las formas. Hoy vamos a tratar de echar luz sobre todo eso, aclarar y discernir qué es cierto y qué no. Y sobre todo, vamos a intentar descubrir juntos en qué puntos acordamos y en cuáles no respecto a las formas existentes. En este recorrido nos centraremos en el aprendizaje activo como pilar para el desarrollo de habilidades blandas en el ámbito profesional gastronómico y de la hostelería, entendiendo que no solo se aprende desde la técnica, sino también desde la experiencia, el vínculo y la práctica cotidiana, para concluir finalmente con qué nos quedamos y cómo podemos mejorar lo que existe para pensar en el futuro, en su futuro y en mi futuro. ¡Qué palabras! Hola, bienvenidos, gracias por participar de este encuentro. Soy Felipe Rodríguez Palacios, soy chef, director, aunque no parezca, de cine no. Soy director de una escuela, de la parte creativa de una escuela de gastronomía que se llama el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía.
Tengo 31 años, me vinculo de la gastronomía que tengo 16 años, pero en realidad salud, pero en realidad me vinculo desde hace mucho antes. Yo me vinculo de la gastronomía desde que estoy en la cuna, ya que mi padre fue chef, es chef y ojalá siga haciéndolo. Ahí va, ahí estoy yo. Ahí no tenía 16, ¿eh? Tengo 51, acordate. Ahí vamos. Bueno, vamos hablando. Ariel Rodríguez Palacios es mi padre, es un chef muy reconocido en mi país y en muchos países de Sudamérica más que nada. Trabajó también con emisiones de cocina no solamente en mi país, sino que también en España. Es creador y director general de la escuela de la escuela que les estaba hablando, el IAG. Y aparte compartimos un proyecto en conjunto que se llama El Colmo, que ese va a ser mi caso de estudio, así que no voy a contar mucho sobre ello. Vamos a llegar a través de esta charla. Bueno, me pongo celoso si hablo mucho de mi padre, así que vamos a empezar a hablar de mí. Les cuento un poco de qué se trató mi formación en la gastronomía, a ver si podemos también empezar a empatizar y empezar a descubrir en qué puntos podemos vivir o en qué punto están ustedes, a qué punto estaba yo en ese momento y ir descubriendo cómo se desarrollan las habilidades blandas que nadie tiene o algunos tendrán idea de lo que es y otros no. Por eso vamos a definir los conceptos antes de abarcarnos en mi formación. Las habilidades blandas, vamos a decir que es la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos, la capacidad que tenemos nosotros para empatizar, la capacidad que tenemos nosotros para la comunicación. Cosas fundamentales, no solamente en la gastronomía y en la hostelería, sino que son cosas totalmente fundamentales para cualquier cosa que ustedes quieran ejercer. Si no hay comunicación, no hay un objetivo en conjunto, y si no hay una meta, no hay una base por la cual podamos caminar por ella. ¿Se entiende? Bien, una vez que definimos habilidades blandas, vamos a aprendizaje activo. En este momento, ustedes están teniendo un aprendizaje pasivo. ¿Por qué? Siempre las mismas, dale, vamos. Porque solamente estamos escuchando. Exactamente, escuchan, memorizan. Es una excelente manera de aprendizaje, pero no quiere decir que sea la mejor. Hay gente, yo no soy una de ellas, que por ahí me dicen cosas y 5 segundos después me olvido de ello. Soy así, no hay manera de que lo pueda mejorar. Pero no quiere decir que sea peor que otro. Yo soy una persona que practicando y repitiendo llego a hacer cosas quizás mejores que otros que hacen una vez y les sale de una. Esto es bastante lógico. Vos, usted, hacen las cosas una sola vez. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen una sola vez las cosas y les salen bien? Lo dan por sentado. Ah, esto es re fácil, ya está. ¿Qué pasa si yo la primera lo hago mal, la segunda lo hago un poquito mejor, la tercera lo hago mucho mejor? ¿Y sabés qué? Como ya fui mejorando todo esto, aprendí que con la práctica puedo mejorar más. ¿Y qué pasa la cuarta vez que lo hago? Lo hago perfecto. Sé cómo no hacerlo, sé cómo hacerlo más o menos y sé cómo hacerlo perfecto. Nunca voy a repetir un error. La persona que lo hace una vez y le sale bien, no aprendió cómo hacerlo mal. Y eso es una falla en todo. Entonces, cuando practicamos, podemos mejorar mucho más y podemos ver cosas que los otros no. Aprender haciendo, aprendizaje activo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora sí. Mi primera experiencia cuando decido dedicarme a la gastronomía, yo tenía unos 16 años. A mis 16 años yo iba a la escuela todavía. Y cuando iba a la escuela yo estaba convencido porque mi padre me había hecho enamorar desde que era chico de la cocina. Entonces empiezo a estudiar una escuela que se llama CECARP, Centro de Estudios Culinarios de Ariel Rodríguez Palacios. Una escuela 100% técnica, donde aprendíamos mirando al profesor hacer y al mismo tiempo que el profesor hacía, nosotros hacíamos junto a él. Estaba bueno, era un buen método, pero la verdad que la teoría antes de hacer es muy necesaria. El estudio. Cuando termino CECARP, termino el colegio y decido hacer una tecnicatura en gastronomía. Mi tecnicatura en gastronomía fue en el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía, el cual hoy soy director creativo y mi padre es director general. No estoy tan acomodado como lo creen. Entonces empiezo ahí, hago 2 años de tecnicatura. Ya tenía una ventaja porque había estado estudiando, entonces había muchas materias que eran correlativas, lo cual mi tecnicatura duró 1 año menos. Tuve la suerte de poder decidir que yo me quería dedicar a esta hermosura de la gastronomía desde chico, ¿sí?
Un primer consejo o algo que les digo, que es algo que yo hice y me sirvió, es trabajen mientras estudian. El aprendizaje tiene que ser implementado y más que nada cuando somos jóvenes y tenemos hambre, ¿sí? Yo sigo siendo joven, así que me incluyo. Bueno, entonces, ¿qué decido hacer? Empezar a trabajar mientras que estudiaba. Primer trabajo que tengo, decido irme a un pequeño restaurante. Perdón. Ahí va, ya encontré la pose. Primera experiencia que tengo es en un pequeño restaurante que se llama Leopoldo, en Cava, en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero antes de entrarnos de lleno con todas estas cositas, quiero contarles que yo me topé con múltiples experiencias indeseables, pero haberlas transitado hoy evita que yo las replique. Seguramente nunca las hubiese promovido, pero la gastronomía cambió mucho desde hace 20 años, quizás menos, 10 años. Los invito a que analicemos juntos varias de esas experiencias para descubrir qué tipo de gastronomía y de hostelería nos imaginamos y pretendemos, y en la cual nos vamos a estar enfrentando. Yo descubrí en Leopoldo muchas cositas, pero antes, perdón, yo del primero de los trabajos hasta el último pude tomar algo positivo y algo negativo. Y a través de esas cosas positivas y negativas fui aprendiendo. ¿Está bien? Así que todo aprendizaje, sea bueno o malo, es un aprendizaje y tenemos que construir sobre eso. Mi primera experiencia en Leopoldo fue una experiencia bastante corta. Yo era chico, no entendía mucho de cómo funcionaban las cosas, pero simplemente en mis primeros 7 meses de experiencia que duraron ahí, descubrí principalmente cómo la teoría y la práctica muchas veces se pisan y no se acompañan. Era un restaurante muy chico con bastantes empleados para el espacio que tenía dentro. El lugar estaba diseñado básicamente para que los cocineros entren y no se muevan. Estábamos como sardinas, como latas, pero fue un primer vistazo de decir tipo, mirá, no es todo como me contaron en la escuela. Claro, por ahí la escuela te vende algo que es lo que debería ser lo perfecto. Pero nunca nos vamos a encontrar 100% con eso, que no está mal, porque eso hace que empecemos a desarrollar nuestra capacidad de adaptación. En mi segundo año, ¿viste? Funciona. En mi segundo año como estudiante me voy a trabajar a un lugar que se llama el Hotel Alvear. El Hotel Alvear tenía diferentes restaurantes dentro. Era un hotel muy grande, un hotel con mucho prestigio. En el Hotel Alvear descubro un equipo muy lindo, un lugar muy grande, pero tengo uno de mis enfrentamientos en la cocina más puros, reales, que jamás tuve, mismo después, que es la importancia de la comunicación. Es el pilar para que las cosas funcionen y no es un chiste. Si sabemos comunicarnos, si sabemos transmitir, las cosas van a ser mucho mejores. En este lugar, el hotel era muy grande. Ese era su problema principal. Piensen esto. El restaurante el restaurante principal cambiaba algo del menú y no avisaba al salón. ¿Qué pasa? Un montón de cosas y todas malas. Para empezar, empieza uno de los problemas más grandes que son las culpas. ¿Quién tiene la culpa de tal cosa? No aprendemos a solucionar problemas. Yo cambio el menú. Viene el momento más importante, que es el servicio, y de repente el mozo no sabe qué lleva el plato, no sabe cómo servir el plato, no sabe qué tiene. Al no saber qué tiene, puede haber alguien que tenga una alergia y no le avisa. O sea, fíjense que de algo tan chiquitito como cambiar un plato y no decir qué tiene o hacer algo para que la gente lo sepa, puede terminar en algo tan grave como una contaminación alimenticia. Imagínate que es un paciente mortal y justo tenía maní y es totalmente alérgico a los frutos secos, en especial el maní. Por ahí mato a alguien. ¿Y todo por qué? Por la falta de comunicación. No solamente este es el problema, sino que la falta de comunicación no ayuda, no enseña a resolver problemas. Como decía antes, la culpa la tiene el otro. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Todo tiene que ver con esto. ¿Cómo se imaginan que podrían solucionar esto? Yo cambio un plato en la carta y quiero que todo el mundo sepa qué estoy haciendo. Y quiero dar un ejemplo con esto. ¿Qué harían ustedes con un equipo? Pónganse en lugar del chef, por favor. Sí.
enseñaría la receta y aparte de eso le daría un recetario para que ellos sepan todo de esa nueva receta. Muy bien, perfecto, me gusta. ¿Alguien más? Gracias. Yo pienso un poco también en la antelación, el yo pensar, tener un protocolo para transicionar de un menú a otro, para que incluso si lo tienen impreso, que puedan entregárselo a la gente que está ya en el área del restaurante, Sí. los mozos ya estén al tanto de que en tal fecha ya van a transicionar a otro menú, y así no sea algo chocante, sino que vaya todo fluidamente y que no haya ningún contratiempo. Muy bien. También, muy bien. Pues una práctica que se ha dado mucho en el restaurante donde yo trabajo es que cuando entra un plato nuevo se da a probar al grupo que trabaja en la hora. Así cada uno podemos saber qué tiene y el sabor y explicar a cualquier persona que nos pregunte. Muy bien. Todas las respuestas son correctas y a mí algo que me gusta implementar mucho, mucho, mucho con mis equipos son los briefings. Los briefings son estos espacios en donde que hay que planificarlos, no es simplemente juntarse. Juntarse con el equipo, reunirlos antes del servicio, hablar sobre el menú, explicar algún cambio. Pero ¿por qué digo que hay que pensarlos y organizarlos? Por un tema de exposición de los responsables. Yo cambio un plato en la carta que probablemente haya desarrollado con mi subchef o con la persona que me trae una idea, y eso lo hablamos, lo probamos, se lo mostramos al equipo, los cocineros ya saben de qué se trata, y les digo, estúdienlo porque en el briefing los voy a interrogar sobre esto. Al mismo tiempo que hago todo esto, hablo también con el responsable de salón, que por lo general puede llegar a ser un maître de hotel o una persona muy formada, muy inteligente. Recuerden que los mozos no son solamente mozos, tienen que ser casi más inteligentes o más inteligentes de la persona que están sirviendo. Ese es el secreto de dar un servicio perfecto, acompañar, ¿sí? No es solamente una persona que te baja un plato, que te dice qué estás comiendo, sino que te cuenta una historia y te enamora. Muchas veces, la mayoría de las cosas pasa por los ojos y por los oídos, no por la boca. Entonces yo hablo con mi responsable de salón y le digo, querido Osvaldo, acá tenemos el plato nuevo, los puerros vienen de tal lugar, esto se hace así, se acompaña con esto por determinadas cosas, o sea, le doy un pensamiento general de lo que le estoy dando a probar y lo que quiero que los clientes sepan. Lo interrogo a él como responsable de salón y dejo que él diga toda esa información en frente de su gente, de su equipo. ¿Qué va a generar eso en el equipo de Osvaldo? Admiración. Yo quiero ser como ese señor que sabe todo. ¿Entienden cómo nacen las relaciones? ¿Cómo se va conectando todo? No hay mejor manera, por lo menos por lo que yo fui descubriendo, de hacer eso. De dar de ejemplo a la gente para empezar a generar un poco de inspiración y que haya curiosidad. Y después le van y le preguntan a los cocineros, ¿y por qué fue esto? ¿Y por qué fue lo otro? Eso es lindo y es algo que siempre tenemos que incentivar cuando trabajamos con nuestros equipos, ¿sí? Y aunque no lo hayan experimentado, sí está bueno que lo sepan desde ahora, porque el día de mañana por ahí vos llegues a un restaurante y no lo hagan y digas, che, ¿sabés que yo tengo una idea? Y lo puedes implementar y ves cómo empieza a fluir un poco más la comunicación. Mientras que seguimos hablando de esto, les tengo una pequeña actividad que vamos a ver cómo sale. Va a salir muy bien seguramente. ¿Todos conocen el teléfono descompuesto? ¿Sí? ¿Saben más o menos cómo funciona? La persona de atrás le va a contar algo a la persona de adelante, la persona de adelante a la de adelante, 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 así sucesivamente, hasta llegar adelante de todo. Entonces yo escribí unas recetas que quiero que las personas de atrás le cuenten a la persona que tienen adelante, y cuando lleguemos adelante de todo, van a escribir lo que le cuenta la persona de atrás, que le contó a la persona de atrás, que le contó a la persona de atrás. ¿Está bien? Y vamos a comparar qué es lo que escribieron todos. ¿Les parece? Muy bien. Hay un premio para el que gana, ¿eh? Solo para el que gana. Bien, vamos a repartirle atrás. La idea, chicos, chicas, es que vayan haciéndolo de 3 en 3, 2 en 2 y vayan pasando todo ese conocimiento, todo esto para adelante, ¿está bien? No vale copiarse, no vale mandar mensajes, por favor. Usted, señor italiano, vamos, participe. Ahí va. Ahí va. ¿Te animás? Muy bien.
Ah, bueno, chicos, los de atrás que les dimos las recetas, ahí está atrás de todo, ¿no? Las recetas. Ahí está, pasen las recetas para atrás, por favor, bien atrás de todo. Claro. Yo doy las recetas, las personas de atrás las leen y le cuentan a la persona de adelante la receta. Y así esa receta tiene que ir pasando hacia adelante a través de la comunicación y las personas de adelante yo les voy a dar una hoja en blanco, van a escribir lo que le contó la persona de atrás que leyó en la receta. ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Sí, por las dudas. Así ya empiezan a leerlas, las memorizan y los empiezan a tirar para adelante. Vamos, tienen 5 minutos para que la receta llegue acá adelante. La receta vía oral, nada de pasar la receta. Ya me pasó en los otros grupos que hubo algún tramposo. Listo, tiempo. Terminó. Ah, ya está. Chillen, quéjense lo que quieran, pero el tiempo terminó. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde llegó la receta acá? ¿Hasta acá? Perfecto. ¿Acá? ¿Pudieron escribir algo? Perfecto. Bueno, siguen allá. Sí, vos estás allá atrás y viniste corriendo. Está muy bien. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se llama la receta? Pollo a la turquesa. Bueno, muy bien. No. Hola. Hola. La receta se llama pollo a la portuguesa. Muy bien. Pará, esto es un montón, ¿eh? Lo voy a felicitar porque los otros talleres nunca se aprendieron el nombre de la receta. Se enfocaron más en otras cosas que eran mucho menos importantes. Muy bien. ¿Y acá? No, bueno, ya está, ya chiflamos. Bueno, ¿les pareció fácil pasar la información? Era una receta bastante complicada para hacerla llegar hasta adelante, ¿no? ¿Por qué fue esto que fue tan complicado pasar información? Perdón, ahí está. Yo me imagino que lo que se enfocaron en complicarse y pasar toda la información, y tal vez hubiese pensado como un grupo y pasar una a una, creo que más rápido se hubiese solucionado el... Muy bien, es una muy buena observación. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Bueno, la verdad... Sí, vos, perdón, ¿querías hablar? La receta yo la iba a decir. Yo iba a decir la receta. Bueno, lo que me aprendí. ¿Está bien? Gracias a mis compañeros de atrás, me aprendí el nombre de la receta, que es pollo a la portugués. Es un pollo cortado en cuatro muslos, cuatro partes. 2 cebollas, un ají monrón, 4 kilos de tomate triturado, sal, pimienta y perejil. Bueno, muy bien. 1 mililitro de vino. Bueno, acá estamos viendo la comunicación como muy bien, muy buena memoria, muy bien el profesor, felicitaciones. Perdón, esperá, te voy a dar el premio, te ganaste una pastilla de menta. Ven acá. Son importadas esas, Muy bien. Bueno, a ver, entonces, ¿qué aprendemos acá de la comunicación? La comunicación no es fácil nunca. Y menos fácil cuando se trata de algo técnico. ¿Está bien? No estoy pasando una emoción, una palabra. Estoy pasando un montón de cosas. ¿Qué hago yo en estos casos? Directamente, no te aprendas los ingredientes de memoria, las cosas de memoria, porque una receta por ahí, los kilos, todo eso lo vas a tener. Y aparte la cocina nos adaptamos más o menos trabajando a gusto y demás, en tu casa, no en un restaurante profesional. Pero sí el pase de cómo se hace. Si alguien llegaba, más allá del nombre, llegaba del cómo se hace o qué es lo que estás consumiendo, para mí eso ya es algo ganado. ¿Qué es el pollo a la portuguesa? Al adelante le decís, el pollo a la portuguesa es un pollo que cortás en octavos o en cuartos, como lo quieras cortar, le dejás la piel, lo dorás, le pones el tomate, le pones los vegetales, dejás algunas cosas para el final. El secreto es poner 35 o 30 minutos antes de que termine la cocción de la salsa al pollo adentro, lo cocinás y lo servís. ¿Por qué sé eso?
Porque no me centré, porque lo hice yo, pero porque también no me centré solamente en decirte el tomate, el coso. Ahí perdés tiempo, perdés el enfoque en las cosas importantes. Y de eso se trata la comunicación, más allá de cómo saber una receta, sino de qué transmitir, cuáles son las cosas importantes a transmitir cuando uno da una orden o quiere contarle algo, sea en la gastronomía o sea en la vida. Muy bien, bueno, esto lo aprendí en el Alvear. Lindo aprendizaje para tener 17 años y siendo la segunda experiencia en gastronomía real que estaba teniendo. Cuando termino el Alvear y termino mi tecnicatura en gastronomía en Argentina, decido irme a vivir a Francia. Francia, ¿saben dónde queda? Bueno, por las dudas. Francia, ahí estoy yo con unos pasteles que había hecho en Le Notre. Le Notre es una universidad, es un instituto, una escuela de arte culinario basado en la técnica profesional francesa. ¿Alguien sabe quién es Gastón Le Notre? ¿Alguien sabe qué fue Le Notre? ¿Algunas escucharon hablar? Bueno, Le Notre, como dije recién, es esa escuela de arte culinario muy técnica, donde yo voy a hacer un máster en pastelería, cocina y panadería. Aprendiendo acá, también me cuentan la historia del chef creador de esta escuela, que se llama Gastón Le Notre. Gastón Le Notre fue un pastelero panadero que revolucionó o cambió un poco la manera de mirar que tenían los gastronómicos franceses en ese momento, no solamente en la pastelería en sí, porque ayuda a desarrollar los laminados, hace que sea mucho más técnica la pastelería, baja el nivel de azúcar en los preparados, es el mejor laminador del mundo, laminados, croissant, hojaldres, es un referente mundial de cómo hacer estos productos a la perfección. Pero Gastón Le Notre no solamente nos enseña cómo hacer un excelente laminado, sino algo que nos enseña que es realmente lindo, nos deja la historia de su vida en donde él desarrolla todas estas técnicas y en vez de guardárselas para él, decide compartirlas. Era muy exitoso, tenía 4 o 5 boutiques en París y gracias a una decisión que toma termina teniendo 20, teniendo cosas en todo el mundo, siendo la empresa de catering más grande de toda Francia y teniendo el renombre más importante gastronómico del siglo pasado. Gastón Le Notre, en el auge, arriba de todo en la ola, agarra y le dice a uno de sus socios: quiero abrir una escuela en donde le pueda enseñar a todo el mundo cómo hago lo que hago, que era totalmente una novedad. ¿Cómo hago para tener un merengue sin tanto azúcar, una crema con tan poca gelatina? ¿Cómo se hace esto? Era un revolucionario del momento. Y él, en vez de guardarse todo eso para él como si fuese el secreto sagrado mejor guardado, decide compartirlo con todo aquel que quiera poder adquirir este conocimiento. Y la gente le decía: vos estás mal de la cabeza, vas a vender mucho menos. Pero no fue el caso. No fue el caso. ¿Saben cómo cómo empezaron a vender los otros pasteleros las cosas, los productos que hacía Gastón Le Notre? ¿Cómo lo hace Gastón Le Notre? Imagínense la exposición que tuvo gracias a que compartió. Él decía que a él no le importaba vender 5 o 6 menos. Él quería que por lo menos la gente que estaba al lado suyo pueda crecer junto a él y así tener una mejor sociedad. Entonces, un lindo consejo, esto es dato de color, ¿no? Pero compartan el conocimiento, sean generosos. Nadie tiene la receta perfecta de todo, todo va cambiando. Y cuando hablas con la gente y contás cosas y compartís muchas cosas, ellos te terminan enseñando mucho más de lo que vos pensás. Cuando termino mi paso por Le Notre, decido empezar realmente a trabajar en la gastronomía francesa, pero ya no como un estudiante, sino como un laburador, ¿sí? Ya era trabajo, ¿verdad?, donde iba a tener mis pequeñas responsabilidades. Es así que decido viajar al sur de Francia. El sur de Francia, un lugar que se llama La Yole, un restaurante 3 estrellas Michelin. En este restaurante, yo acá ya tenía 20 años, en este restaurante los tratos eran bastante especiales. Acá tengo mi primera experiencia con el maltrato o quizás con el destrato también. Yo nunca tuve la culpa de nada en esos lugares porque nunca tuve ningún tipo de obligación. Era pasante cuando voy ahí. Yo estaba en París, me voy acá a La Guiole.
como una manera de experiencia, es decir, quiero ver qué pasa en los 3 estrellas Michelin. Tuve la posibilidad de entrar porque un amigo trabajaba ahí dentro. Entonces voy para ver, nada más. Yo quería quedarme viviendo en París porque quería trabajar en París. Para mí París fuese y seguirá siendo por unos años más la meca de la gastronomía mundial. Imagínense que acá una de las cosas que más me llevo es que el chef enloquecía bajo el rigor que tenía y cuando le traían cosas mal cocidas al pase o cosas mal hechas, las revoleaba para atrás, cucharas, pescados, era una guerra. Al pase solo lo mejor era lo que gritaba y la gente al pase llevaba lo mejor. Si no, ya sabía cuál podían ser las consecuencias. Me voy de acá con esta pequeña imagen, con este desafío personal que tenía, que fue, me gustaría algún día poder trabajar como una de estas personas, pero no de los malos tratos que vi, sino en el nivel técnico que tenían, preciso, rigor. Yo quería poder aprender a manejar todas esas cosas, pero no como ellos la estaban manejando, los cuales eran conductas y comportamientos que yo no compartía. Entonces decido irme a París de vuelta. Estuve un par de meses ahí nada más. Me voy a París y empiezo a trabajar en un restaurante, una estrella Michelin, que estaba dentro de un hotel, de un palace, uno de los palaces más importantes en Francia, especialmente en París, que era donde estaba. El hotel tenía 2 restaurantes, uno tenía una estrella Michelin y el otro tenía 3 estrellas Michelin. Empezamos por el primero. Bueno, en este restaurante, la verdad, fue mi primer trabajo en Francia sin hablar francés fluido. Era todo un desafío. No me podía comunicar directamente con la gente y realmente yo todavía no estaba preparado técnicamente para trabajar en un lugar así. Se aprende y uno se adapta, es normal y todo el mundo va a pasar por eso, pero quizás no por cómo lo viví yo en ese momento. La gastronomía era de alto nivel, la comunicación era muy difícil. Comencé a tener responsabilidades y culpas por trabajos mal hechos. Presiones constantes, tiempos contados para todo, muchas horas de trabajo y la verdad que un ambiente bastante agresivo. Yo entraba a las 7 de la mañana y nos íbamos supuestamente a las 4 de la tarde, pero gastronomía de este tipo lleva mucho más tiempo de trabajo del que uno se imagina. No quiere decir que uno, antes de entrar en este tema, todo es una opción para cada uno que decide qué hacer con su vida. Uno puede, como decía Ángel de León, someterse a cosas que están mal, como decir, yo no quiero esto. Los caminos los va eligiendo uno, pero nunca está bien el maltrato. Nunca, bajo ningún término, de ninguna manera, uno puede decir que sí a tratar a alguien mal o a ser tratado de una manera agresiva. No confundan el rigor con la exigencia, no confundan el rigor con el maltrato. Es claro, el rigor por lo general es feo, pero es lo que te impulsa a ser cada día un poco mejor y más en una gastronomía de alto rendimiento. No sé si les gusta el fútbol, no sé si les gusta el béisbol, pero en el fútbol y en el béisbol los mejores hacen sacrificios personales, que son dormirse temprano, entrenar, estudiar, rigor, constancia en lo que uno hace. La gastronomía es exactamente lo mismo. Vos podés jugar al béisbol en la esquina con tus amigos y disfrutarlo como podés cocinar en un restaurante muy tranquilo o cocinar desde tu casa. Hay cocinas que tienen otra exigencia, como jugar en primera liga de cualquier deporte lo es. Repito, el maltrato no. Muy bien. En este lugar la verdad que el maltrato era físico y para todos. Como decía, entrabas a las 7 de la mañana, fichabas para irte a las 4 de la tarde y yéndote a las 4 de la tarde, fichabas y volvías a entrar a la cocina. Teníamos entre todos un sentimiento de pertenencia que no generaba el chef a través de su postura, sino que la generábamos nosotros como un desafío diciéndonos a nosotros queremos poder hacer esto, pero queremos poder hacer esto de una manera un poco más tranquila. Más tranquila hablo de que sin maltratos, sin pasar malos momentos. Veíamos que las horas extras nos iban a llevar a poder aprender y a ir desarrollando, que hoy lo veo como habilidades blandas de perseverancia. ¿Sí? Bueno, primero dominamos las emociones y luego avanzamos al objetivo. Ese es un poco el concepto que estaba definiendo antes con palabras un poco más largas.
Durante un año, la verdad que volví a mi casa y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me estoy sometiendo a este tipo de trato? Y bueno, uno se convence de que era el camino, era el único camino para llegar a tener un nivel como el que estos señores estaban manejando. Después de haber estado 2 años en este lugar, 1 año y medio, perdón, en este lugar, decido irme a otro restaurante, acá al 3 estrellas Michelin que les conté del hotel. ¿Y qué descubro acá? Algo muy lindo, que puedo ser una persona muy molesta cuando quiero, y gracias a ello pude entrar al 3 estrellas Michelin. El 3 estrellas Michelin tenía una lista de espera de más de 1 año para entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque era la meca de París en ese momento. Si querías aprender a trabajar de la manera perfecta, técnico, era en ese lugar. Yo, después de haber trabajado en una estrella Michelin, voy y lo esperaba al chef después del servicio y le decía, chef, je suis prêt quand vous voulez. Estoy listo para empezar cuando usted me diga. Y se lo decía, y se lo decía. Todas las noches lo esperaba fuera del despacho y le decía la misma frase. El tipo de haber dicho, este está mal de la cabeza, pero bueno, me tomó. Me tomó y gracias a esa perseverancia, a esa insistencia insoportable, logro entrar a trabajar en el 3 estrellas Michelin. Acá la verdad era el auge total. Era una locura, la exigencia que manejaban, el trato que manejaban. La verdad que no había mucha violencia física, pero sí un nivel de exigencia que si no estabas preparado, te ibas solito. La exigencia horaria era tremenda y la física también. Trabajamos muchas horas, muchas horas. Y cuando trabajas muchas horas a este nivel, necesitas como un nivel de concentración y físico que tiene que ser cuidado. ¿Cómo se cuida? Haciendo deporte. No hay otra manera de poder estar en estos lugares que en los tiempos libres salir a correr, salir a caminar, hay que mover las piernas. Si no, sí, uno tiene problemas de pies, problemas de circulación. Es como todo, uno tiene que prepararse. Y en este nivel uno tiene que prepararse. Una clara manera de ver por qué o saber por qué éramos los mejores y porque al restaurante venían a comer personas súper importantes. Artistas, venían a comer músicos, vino a comer políticos, a ver, Sarkozy, Jeff Koons, Madonna, Justin Timberlake. Hasta le servíamos muchas veces por semana a uno de los príncipes de Arabia Saudita. O sea, era un lugar importante donde sucedían cosas. Acá la premisa era que todo se podía hacer mejor. Siempre podés hacer las cosas mejor. Vos llevabas algo al pase y el chef te miraba y te decía, hacelo de vuelta, esto se puede mejorar. O la próxima esto no lo quiero que sea perfecto. Eso ayuda a desarrollarse mucho. Después, bueno, era la perfección en la cocina, no mucho más para decir de eso. Pero acá les cuento algo de la organización del restaurante. Yo llegaba temprano a la mañana, éramos una brigada de 40 cocineros, 20 por turno, pero en realidad los turnos eran medio infinitos, porque uno entraba, empezaba a hacer una mise en place. ¿Todos saben lo que es la mise en place? Son las preparaciones que hacemos para después estar listos para el servicio, ¿está bien? Entonces, empezábamos a hacer la mise en place y nuestras mise en places eran muy largas algunas cosas. Entonces uno por ahí cortaba los vegetales, lanzaba algunas cocciones para hacer los jugos o las salsas, y el que venía después, cuando se preparaba para el servicio de la noche, seguía esa mise en place para poder llegar al servicio. ¿Qué pasa o qué pasaba cuando esa mise en place no llegaba a hacerse? Opciones de cómo reaccionar a eso. Primero, le decimos al chef. Ustedes deciden, elijan su aventura, chicos. Segunda opción, le hacemos lo mismo. Tercera opción, no decir nada y seguir trabajando. Hablar con el compañero. Esperarlo afuera y arreglar los asuntos. Hay de todo, ¿no? Bien. Consecuencias o posibles cosas que pueden pasar si le decimos al chef. Perdés tiempo, no vas a llegar a solucionar el problema porque el problema lo vas a solucionar vos. Entonces, y por ahí el chef agarra y te mira mal. Entonces, sí, obviamente por ahí agarra y si es un excelente líder te dice, hagamos esto, esto y esto, que puede ser. Pero bueno, acá no era el caso.
Hacerle lo mismo para que aprenda. Bueno, está bien, pero medio que no está tan bueno por el compañerismo, ¿no? Y porque nunca debemos hacer cosas que no nos gustan que los hagan. No decir nada y seguir trabajando. Yo hago eso. Yo hago eso, no está bueno, pero en un momento en donde la acción es inminente para poder llegar con el servicio, haces eso, yo hacía eso, y después hablaba con mi compañero. Porque hablar con el compañero es la única manera de que no te pase de vuelta. En este tipo de restaurantes la competencia para escalar de puesto es muy, 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 muy voraz, es muy alta. Imagínense que yo les dije que ¿cuántos compañeros tenía? Éramos 40 cocineros en la brigada, éramos un montón. Igual esperarlo afuera también está bueno, ¿eh? No, mentira, eso no. Acá en la diapositiva que están viendo es un poco del organigrama que había en la cocina. Aprendices, pasantes, tercer comís, segundo comís, premier comís, semijefe de partida, subchef, tercer subchef, segundo subchef, primer subchef, jefe de cocina y jefe ejecutivo. Imagínense la cantidad de gente que había. Y esto no era todo. En los puntos bajos, desde jefe de partida hasta abajo, no había solamente un puesto de esos, había muchos puestos. Yo, cuando me voy del primer restaurante, estaba acá. Y cuando entre termino acá. Me bajaron, la exigencia era mayor. Era así. Cuando termino acá, después de 2 años, había pasado por todos los puestos, aprendiendo no solo recetas y técnicas, sino el funcionamiento integral de una cocina de estas características, de las diferentes maneras de comportarse, aprender y colaborar. Más allá de todo esto que hablamos antes de qué haríamos, había veces que hay gente que por ahí no compartía los mismos principios de decisión que yo compartí en esta situación con ustedes, sino que por ahí tomaba como una manera de solucionar las cosas, pensar solamente en ellos y así robar mis empleados o generar problemas para poder escalar de puesto cuando a uno le va mal, que tampoco está bueno, pero bueno, son situaciones que pueden aparecer en la vida cotidiana en un restaurante de estas características. El talento suma, pero el compañerismo sostiene. Cuando lográs hacer un equipo de trabajo que apoya y comparte los mismos valores que vos, no te queda otra que escalar. De a muchos se llega a más, siempre, premisa. Cuando termino mi experiencia acá, ya había estado hace más o menos como 2 años y medio, 3 años en este hotel, decido cambiar y buscar un puesto con un poquitito más de jerarquía. Decido irme a un restaurante 2 estrellas Michelin, un restaurante que está en el Pasaje del Panorama, uno de los pasajes más hermosos que conocí en París. Un pasaje es, ¿vieron como las calles que se mete adentro de una manzana? ¿Sí se entiende? Más o menos. Una manzana, un pasaje que lo cruza. Esto estaba así, es muy conocido, es muy visto en París este tipo de construcciones. Este era un restaurante muy pequeño donde servíamos a más o menos 20 comensales por turno. Éramos 4 en la cocina, no éramos muchos. Y acá la verdad es que el chef estaba bastante loco, pero era un excelente formador. Era un excelente formador porque te enseñaba a pensar como él. Y eso era algo nuevo para mí. Alguien que te agarra, te sienta, te cuenta su historia y te cuenta no solamente su historia, sino por qué hace lo que hace. ¿A algunos les pasó que alguien les contó algo así nomás o se sentó con ustedes y les cuenta el proceso creativo de cómo hace las cosas? Cambia todo. Es la comprensión, ¿está bien? Es la comprensión, es la única manera de poder pasar información asertiva. La única manera que una persona te puede contar algo y que te quede realmente es cuando vos lo entendés. Bueno, cuando entro a este lugar, la verdad que me imaginé que obviamente nunca me iba a pasar nada peor de lo que me había pasado antes y claramente me equivoqué. Una noche estábamos en el servicio, el chef enloquece un poco y por los continuos malos tratos de este chef hacia la gente, uno de los dueños enloquece y se arma una batalla campal ahí adentro. No contemos mucho, no tiene mucho sentido, lo único que digo que fue grave. Esa noche terminamos, nos vamos del servicio y cuando llegamos el día siguiente, y cuando llego a mi casa lo primero que hago es mandar 80.000 CVs a ver
mañana no tengo trabajo, esto no va a abrir más. Después de lo que pasó, es imposible que el trabajo se siga manteniendo. A mi sorpresa, al día siguiente voy, el chef no estaba, pero la puerta estaba abierta, así que dedujimos que teníamos que trabajar. Ya no éramos 4, éramos 2, y yo me pongo a hacer la pastelería, la cocina, la panadería, hicimos todo, nos preparamos para el despacho, sale el despacho, después el chef me viene a ver y me dice, Felipe, gracias por esto, me encantaría que seas mi subchef. Claramente yo tenía muchas ganas de decir no, pero dije que sí. Y al decir que sí, la verdad que hoy en día puedo decir que fue una excelente decisión. A partir de ahora decidí ser el filtro del maltrato del chef a los empleados. No me quiero, acá estábamos en el último equipo antes de irme. Acá estoy con el chef tomándome una canita en España. Y acá estoy yo con 2 trufas de alba gigantescas. Bueno, en este lugar yo empiezo a hacer el filtro de los malos tratos del chef a los buenos tratos. Esto es fácil. Si yo agarraba, el chef me trataba mal y yo trataba mal a la gente iba a tratar mal a su gente. Esto va en cadena. Si yo cortaba la cadena, el chef por ahí me trataba mal a mí por algo que hacía otra persona, que no necesariamente yo, pero era mi responsabilidad que la gente haga las cosas bien. Entonces, ahí descubro que sí se puede trabajar bien o crear un ambiente de buen trabajo cortando el maltrato. Automáticamente. ¿Era difícil? Sí. ¿Yo me merecía eso? No. Pero los otros tampoco. Entonces, poniéndose una postura de cuidar a la gente, de empatizar con la gente, ya les puedo asegurar que el trato cambia desde la raíz. El diseño del menú, que para el momento para mí era algo bastante traumático porque las experiencias que había tenido era no tenés tiempo para pensar, tenés que hacer, tenés que desarrollar una salsa, un plato, un sabor nuevo. Esto era algo interactivo en donde eran actividades más que una obligación. No era una interrogación, sino un desarrollo en conjuntos. Hacíamos los platos de la carta juntos para un restaurante 2 estrellas Michelin, que las mantuvo mucho tiempo. Entonces, esto demuestra cómo yo por ahí escuchando a uno de los comices, no, porque mi papá una vez me mostró que hacía esto, no, un restaurante, hagámoslo, probémoslo, mostrame cómo es. Después lo mejoramos juntos. Y así empieza la formación de la identidad gastronómica y de cada uno de los cocineros para el restaurante en donde trabajan. Estaba trabajando mucho tiempo, eran 6 días por semana que trabajábamos entre 14 a 16 horas por día, era mucho, pero no sé si se acuerdan, pero cuando dije que había habido este problema, yo había mandado muchos currículums a distintas partes y me responden de Maemo, que es un restaurante que está en la parte nórdica de Europa, diciéndome que tenían un puesto abierto para mí, y yo dije, muy buena oportunidad, lo voy a hacer. Ya había pasado por distintos lugares y cada lugar que había pasado me había llevado un aprendizaje muy bueno, por ahí no de la mejor manera, pero como dije, me fui formando de muchas maneras diferentes. Le cuento mi intención al chef y el chef me pide que no me vaya, me dice, mira, yo quiero cerrar el restaurante y cuando cierre el restaurante te quiero mandar a Japón. Quédate conmigo un tiempo, cerremos el restaurante, vamos a Japón juntos a hacer un evento, elegís restaurantes que quieras quedarte y te recomiendo para que puedas entrar. Trabajar en Japón no es fácil, no solamente por el idioma, sino porque a los japoneses les gusta trabajar con japoneses. Corta. Gracias a ir patrocinado por este señor, yo logro entrar a uno de los restaurantes más importantes de Tokio y de Kioto. Japón, llego a Japón. Mi primera experiencia acá. Bueno, Ryugin. Antes de hablar de Ryugin, me parece importante hablar un poco o que entiendan que las prioridades sociales de los japoneses son totalmente diferentes a las que vivimos nosotros en el día a día. A mí me encanta estar con mi familia, a mí me encanta estar con mis amigos y me encanta poder disfrutar de muchas cosas, mismo cuando el trabajo no está yendo tan bien. Acá es el contrario. Los japoneses, la prioridad absoluta que tienen es el trabajo, porque la sociedad está armada en torno al trabajo. Si el trabajo no iba bien, por ahí las cosas en la casa no iban bien. Si el trabajo no iba bien, mucha gente no volvía a dormir a sus casas. Fue algo bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrado, pero no lo puedo juzgar porque no es mi cultura. ¿Está bien?
Acá en Ryugin, como estaba diciendo, no tengo mucho registro fotográfico porque cuando entrabas al restaurante sacaban el teléfono y no lo podías ver por un tema de desconcentración, no querían que saques fotos de algunos procesos. Y uno de los procesos y una de las tradiciones que aprendo acá es el ikejime. ¿Alguien sabe lo que es el ikejime? Bueno, el ikejime básicamente, para que se lo imaginen de una manera no tan drástica, el ikejime es la mejor manera, la manera más sana de matar a un pescado, donde se le rompe el cerebro, se corta la médula de adelante y de atrás, se le pasa un alambrecito por el medio, el animal está totalmente muerto, apenas, o sea, es mucho más sano que sacarle las branquias o como los matan de un cuchillazo en un barco. Es lo mejor para hacer, el pescado no sufre. Entonces se le hace eso, se le corta adelante y atrás de la columna, se pasa un alambrecito para evitar que el ácido láctico contamine los músculos, se mete en unos piletones con agua helada, se desangran y es así como podemos obtener uno de los productos más puros y frescos del mar. ¿Está bien? Acá todos los productos llegaban vivos. Acá venía los pulpos, todos los moluscos, todos los crustáceos, todos los bivalvos, todos los pescados. Hasta en una situación el chef me pide que vaya a la cámara a buscar la mioga, que es un tipo de jengibre, y cuando entro abro un bac gastro, un pote, y encuentro tortugas vivas. Claramente no eran las mascotas del chef, y cuando me doy cuenta que no eran las mascotas del chef y cuando veo cómo las trabajan, si quieren les cuento, no se impresionan, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, les cortaban la cabeza, las abrían, les separaban las partes blandas de las partes comestibles y de los músculos, cepillaban las carcasas, con las carcasas las ponían sobre el robata, que es un tipo de parrilla japonesa tipo la yakitori, las ahumaban, las deshidrataban y después las ponían adentro de unos botellones con sake para después servirlos al final del servicio a sus clientes. Y obviamente con las partes comestibles hacían una sopa. Son tradiciones. No solamente estas tradiciones de técnicas me quedaron, sino la admiración que tenían al chef era tal que cuando terminábamos el servicio, después de haber estado trabajando por ahí, como dije, todo el día, entramos a las 7 de la mañana también, y por ahí nos íbamos a la 1, 2 de la mañana, estábamos en una torre en Ginza, que es un barrio de Tokio. Estando en esa torre, adentro de la torre en la cocina, perdías total noción del tiempo, no sabías ni dónde estabas parado. Y llegaba un momento, final del servicio, había una chicharra que te avisaba más o menos cuándo empezaba el servicio, a cuánto tiempo estabas del servicio. Eso estaba bien organizado porque hasta yo lo entendía. No hablaba japonés, repito, ni idea, no hablaré japonés. Pero a través de este bagaje de habilidades blandas que yo había logrado ir desarrollando, mi comunicación y mi adaptación era muchísimo. Era muchísimo. Entonces, terminaba el servicio, todos en forma de línea, esperando a que el chef termine de saludar a su último cliente. Y cuando el chef terminaba de saludar, se acercaba, todos hacíamos una reverencia y nos íbamos a dormir. Así era la vida en un restaurante 3 estrellas Michelin en Tokio. No sabíamos cuándo teníamos franco, por supuesto. El chef antes, en estas reuniones que teníamos donde hacíamos la reverencia, agarraba y nos decía, mañana no vienen o mañana cierro el restaurante. Entonces planificar era muy difícil. Pero, ¿cuál era la importancia para los japoneses de todo este esfuerzo? El reconocimiento de sus jefes. Vivían para el reconocimiento de sus jefes. No sé, hay un video que se hizo muy viral en un momento, hará 1 o 2 años, en donde hay un señor haciendo un omelette y prueba a hacer el omelette y el chef siempre le dice, no, está mal, está mal, está mal, está mal. Y en un momento le dice, este es el omelette que quiero que hagas, y se desmaya, se pone a llorar y es toda una escena muy dramática. Bueno, era así. Era así, pero bueno, como dije, no podemos juzgar cosas que por ahí no entendemos desde la raíz del coso. Bueno, esto era un poco todas las cosas que íbamos haciendo. Era una vida basada en cumplir y cada día hacer las cosas mejor. Cuando termino mi experiencia acá, decido irme a Miyamaso. Miyamaso es un restaurante que queda a unos 50 kilómetros de Kioto, en una montaña, que la montaña se llama Miyamaso, no solamente el restaurante hotel. Miyamaso quiere decir montaña sagrada. Era un lugar muy, muy, muy especial. Era 4ª generación de la misma familia teniendo el restaurante, donde ya tenía 200 años este lugar, donde los hombres hacían la cocina y las mujeres se dedicaban al servicio y al arte de la mesa.
La vida en la montaña trataba sobre el trabajo y la continua mejora. La religión Shinto, que era la veneración a los espíritus divinos, era muy, muy practicada. El día comenzaba a las 4:30 de la mañana, me levantaba con el chef, íbamos a pescar, después de pescar trabajamos los pescados, y después de trabajar los pescados íbamos a hacer una reverencia a uno de estos templos donde ellos rezaban o agradecían por los pescados que habían consumido. Y íbamos a la montaña después a juntar algunas flores, algunas raíces, algunos vegetales autóctonos de la región. Aunque acá no solamente aprendí sobre la cocina kaiseki y la filosofía wabi-sabi, sino que descubrí la importancia de la comunicación no verbal. Yo no hablaba ni hablo japonés, como les conté, y era bastante complicado de entender a través del habla. Pero algo que ya había hecho antes era adaptarme a un idioma ajeno. A través de señas, gestos, sonidos, demostraciones, entendía todo. Era algo que en Francia nunca me había pasado. Y en ese momento me pregunté, ¿por qué entiendo a un japonés hablarme y no entiendo a un francés hablándome? Porque yo ya sabía desarrollarme, yo sabía desenvolverme dentro de una cocina. Pero no tiene nada que ver con lo técnico, sino es un comportamiento, es una adaptabilidad y es también una habilidad blanda. Qué locura que todos son habilidades blandas. Es humano. Lo que te hace humano es una habilidad blanda. No solamente entendía técnicas, sino chistes, palabras de aprecio y todas las emociones que me ayudaron a tener una de las mejores experiencias de mi vida. Una experiencia muy linda, una experiencia humana. Miren, acá está, estos eran los salones donde se servían. Si quieren después buscar Miyamoto con Y, como estaba ahí en internet, van a ver que es un lugar muy mágico. Acá son algunos de los platos. En el Cherry Blossom o en otoño todo es de temporada y todo es diferente. Ahí están los pescados, ahí tengo también una foto del templo en donde hacíamos las reverencias y ahí hay un amigo con una serpiente zarpada que sacaron de adentro del restaurante una vuelta. Hay un ruido en una caja, Felipe se acerca a ver qué había, yo pensé que por ahí tenían un bicho, ¿viste? Y no, hay una serpiente que se había metido de la montaña. No pasó nada, pero flor de sorpresita. Acá arriba hay una geisha, ella se llama Namiko. Namiko me acompañó en todo mi camino, mi tiempo que pasé en Miyamoto. Ella me enseñó no solamente sobre cultura, música. A ver, es una geisha, no se imagina una geisha como una película tradicional con los servicios que puede llegar a brindar, no es nada que ver con eso. Esto es una persona que se dedica a la cultura y al servicio y al amor por la transmisión de la cultura japonesa y especialmente Namiko se enfocaba en transmitirle a los huéspedes el espíritu de la montaña de Miyamoto. Eso es algo que me queda y que hoy yo hago, tanto Namiko como en mi próxima experiencia lo vamos a ver en Tempuras Tenko, eran personas que, ¿vieron cuando alguien escucha hablar a alguien y dice, este tipo o esta chica es sabio? Bueno, ellos hacían eso. Ellos me enseñaron básicamente mucho sobre el compromiso y sentirse parte de algo muy especial, a sentirse parte de algo que no es mío. Hacer que mis trabajadores o que la gente que trabaja conmigo sea un apasionado por las mismas pasiones que yo tengo. Yo en mi vida había escuchado a alguien tocar el banjo y esta señora me hizo que yo por ahí hoy a la noche llegue y escuche un poco de banjo porque me parecía impresionante lo que estaba haciendo. ¿Sí? Eso hacía con los clientes, hicieron conmigo, me acompañaron, me llevaban a lugares que ni me imaginaba poder conocer. Otra de las cositas que me pasa acá, que fue algo muy gracioso, pero que también me llevó un pequeño aprendizaje, es que la casa donde vivíamos quedaba unos 600 metros del hotel, el restaurante donde servíamos. Era un camino de montaña, no había luz, yo tenía simplemente una lamparita frontal y una tobillera con un cascabel que me habían dado. ¿Para qué era? ¿Alguien más? Bueno, básicamente la montaña estaba llena de osos y... ¿Cómo? Claro, no los ahuyentaba, pero sí habían osos pardos. No habían, en esta montaña habían osos pardos, los marrones. No son los marrones gigantes, pero son unos osos que si te lo cruzás por ahí
No sé si la contás tanto después. Pero no sé si es gracias al cascabel que me habían dado, pero sí hacía ruido y los osos entendían que algo estaba pasando y se escondían porque tampoco les gustaba enfrentarse con personas o cosas que no eran de su lugar. ¿Qué podrías aprender de esto? ¿Ah? Hay algo para aprender de esto. ¿Ah? ¿Cómo reconocer el lugar de uno? ¿Cómo respetando el ámbito en donde uno está y cómo reconociendo su lugar en ese espacio puede uno adaptarse mejor sin tener enfrentamientos indeseados? ¡Fah! Tremendo. Muy bien, cuando termino mi experiencia acá en Japón, en Kioto, me voy a Tempuras Tenko. Tempuras Tenko era un lugar muy lindo, donde el chef tuvo un trato muy parecido al que tuvo Namiko conmigo en Miyamazo. Me llevó a las subastas de los atunes gigantes, me llevó al mercado de pescados más grande del mundo y me enseñó algo también muy lindo, donde una técnica por ahí no se puede para perfeccionar. Estos dos, son chefs que tienen, este tenía como 90 años, él tenía como 65 años, y yo le decía a ellos dos, enséñame la técnica de los tempuras, era un restaurante de tempuras. Y ellos se me rieron y me dijo, ¿vos sabés el tiempo que tenés que pasar para poder hacer esta técnica correctamente o para que yo te diga, ¿están más o menos bien? Muchísimos años, y yo no tenía todos esos años. ¿Saben qué hice? Lo escuché al Señor que me dijo, yo te voy a enseñar a reconocer cómo poder degustar una buena tempura. Y después todo queda en vos en practicarlo. Tu perseverancia va a hacer que vos algún día puedas hacer esta tempura que yo te estoy enseñando a reconocer. Ese tipo de menciones, de enseñanzas son realmente las que hoy me acompañan y yo siempre trato de transmitir. ¿Sí? Las buenas, no las malas, claramente. Bueno, y acá en este restaurante vino Leo DiCaprio y le cocinamos, fue súper interesante. En este tipo de restaurante, aparte, el chef cocina enfrente de los clientes, entonces tenés mucha interacción con ellos y también la gastronomía te lleva a conocer gente interesante. Bueno, una vez que termino mi formación ahí en Japón, decido irme a Francia. En Francia, en esta situación, ya tengo un pequeño cambio de paradigma, en donde dejo de... Me toman como jefe de partido, como subchef. Estaba abajo del chef. Era la oportunidad perfecta de poder aplicar todas estas cosas que yo fui aprendiendo. Tenía un equipo que era bastante grande. El restaurante donde estaba se llamaba La Tour d'Argent. ¿Alguien conoce La Tour d'Argent? Uno de los mejores restaurantes del mundo durante mucho tiempo. ¿Vieron Ratatouille? Más o menos. Bueno, la película Ratatouille, el lugar donde se basa la película, bueno, es una mezcla de cultura porque el chef era Paul Bocuse, que es el referente, el creador o el causante de la comercialización gastronómica en todo el mundo. Pero la película se basa no en su imagen, sino en la imagen del restaurante, en Tour d'Argent. Súper lindo, de las cavas más mágicas y enormes del mundo, no saben lo que es. Si alguno tiene la chance de ir a París, pase, toque la puerta y tomes una copa de champán en el bar o en la cava de vinos que vale la pena. Acá yo ya estaba casi arriba de todo, estaba en primer subchef. Y acá aprendo varias cosas mientras ejercía. Tenía 25 cocineros abajo mío, que cada uno esperaba a que yo les dé indicaciones y que los trate de cierta manera. Yo decido tratarlos bien, pero nunca dejando de lado que hay que confiar, pero no al 100%. Cuando uno confía al 100%, deja de estar presente. Si uno deja de estar presente, empiezan a haber cambios que por ahí son indeseados. Y a través de esos cambios indeseados viene la pérdida de confianza. Y en la pérdida de confianza a veces hay maltrato. ¿Cómo evitamos eso? Estando, acompañando, escuchando.
Los controles son sumamente importantes, las pruebas, la competencia entre equipos, incentivar a la creación de platos, pruebas, incentivar la creación de platos, guiándolos para aprender a hacerlos. Cuando uno trabaja para un chef, tiene que adaptarse a su estilo y a su paladar. Es una de las adaptaciones más difíciles, pero se logra hablando y probando. ¿Cómo hago yo para cocinar como cocinas vos? Me tenés que enseñar a hacerlo. Corta, no hay otra manera. ¿Y cómo puedo enseñar a hacerlo? Cada vez que haga algo, te doy de probar. Cada vez que tengo un pensamiento sobre algo cambiante, te lo cuento. ¿Qué es eso? Una relación. Tenés que tener relación con la gente para que te conozca y una vez que te conoce puede hacer como haces vos. Si no, nunca lo vas a poder hacer. Hay que compartir. Siempre te van a copiar. Si yo en esta posición jerárquica que tenía empiezo a tratar mal a la gente de abajo, ¿qué va a hacer? Va a tratar mal a la gente de abajo. El camino sin fin. La única manera de evitar esto es romper esa cadena, como había hecho ya en el restaurante 2 estrellas Michelin en París antes, cortar eso. Si vos cortás eso, un maltrato lleva un maltrato. Un buen trato, ¿a qué va a llevar? A un buen trato. Matemática pura. A no ser que seas malísimo, y si sos malísimo, bueno, eso es otro tema. Yo ahí no me meto mucho. Después de mi experiencia acá, que me quedo también 2 años, temas de pandemia, ya ustedes se imaginan, decido volver a mi país, pero cuando vuelvo a mi país me vuelven a llamar, pero esta vez de Italia, a un restaurante en Reggio Emilia, el noreste de Italia sería, donde es la región del parmesano reggiano, el aceto balsámico, un lugar súper interesante, especializado en pastas frescas y en la implementación de tecnología gastronómica, donde éramos pocos en la cocina, pero porque la cocina había sido adaptada para que seamos pocos utilizando y enseñándonos a utilizar la tecnología. Súper interesante. Ahí estamos con el equipo, estamos... una de las cosas que veo acá es como la gente se frustraba, estaba cansada, era imposible que avance. Todas cosas que yo nunca me había dado cuenta, pero sí había vivido. Pero al haberme adaptado a distintas situaciones, al no pasar por algún tipo de maltrato o algún tipo de presión, ya podría empezar a ver un poquitito fuera de lo que veía antes. Y veía que la gente estaba frustrada. Y una de las cosas que hacían, que impedía que puedan evolucionar, era la frustración que tenían. ¿Cómo evitar esto? No maltratemos. Todo va a lo mismo. Todo siempre fue a lo mismo. La exigencia y el control del personal son fundamentales. No pueden haber errores en la alta gastronomía, pero tampoco pueden haber violencia. Recuerden eso. Vamos a pasar al caso de estudio que les preparé, después de haber visto un poco lo que uno se enfrenta, puede enfrentarse o puede aprender de un aprendizaje activo, porque esto fue todo un aprendizaje activo. Aprender haciendo. Que ustedes, cuando estén en un trabajo, o ya deben estar algunos en un trabajo, van a ver cómo esto es real y cómo por ahí a través de esta charla, de este tallercito, fuimos aprendiendo a por ahí o ir preparándonos a enfrentar estas situaciones. Mi caso de estudio trata de un restaurante que se llama El Colmo. El Colmo plantea un concepto un poco diferente en concepto de trato y también en concepto de lugar. El Colmo plantea una alta cocina entre panes. Una sandwichería, ¿estás diciendo? Sí, es una sandwichería, pero logra estandarizar procesos de alta cocina y logra implementarlos en una sandwichería donde cualquier persona que sigue la receta correctamente pueda hacerlo. Fue un proyecto bastante complicado de desarrollar porque no solamente tuvo problemas para desarrollar los productos y los procesos, sino que era un emprendimiento familiar. Un emprendimiento familiar. ¿Alguien trabajó con su familia alguna vez? Esa cara. Es fácil, ¿no? Es súper difícil, súper difícil. ¿Y cómo sé esto? Porque El Colmo es mi restaurante. Y la familia que dio El Colmo fue la mía. El Colmo, bueno, un chiste buenísimo. ¿Cuál es El Colmo? Un chef, ponerse una sandwichería. Después de todo esto, alta cocina, volverse locos, todo lo que les cuento, de repente me dice, bueno, ¿ahora haces sándwiches, flaco? Bueno, sí, hago sándwiches, son los mejores sándwiches que se podrían comer en su vida, pero gracias al proceso que logré estandarizar en El Colmo,
puedo delegar mucho más de lo que uno se puede imaginar y los productos quedan impresionantes. Ahí estoy con mi padre. Acá te ven un poco los diseños de las cosas. Son platos de alta cocina. Bueno, acá vemos un poco estos diseños. Son platos realmente pensados como para poder emplatar en un servicio Michelin. O sea, los procesos que llevan son tremendos. Solamente que fue adaptado para que cualquier persona pueda venir, comerlos, estar cómodos, comerlos rápido y aparte no tener un servicio que dependa de acompañar la cocina, que como saben el servicio es sumamente importante. No es que no quiero generar un servicio gastronómico, solamente que me quería sacar una responsabilidad encima. También tenemos muchos postres. Está pensado como un fast food de alta cocina. ¿Cómo lograr el mejor producto sin descuidar los tratos y las formas? Eso fue un poco el desafío. Después de haber vivido todo eso, dije, ¿cómo puedo hacer para que la gente sea feliz trabajando para mí? Que no es fácil. ¿Cómo puedo generar ese sentimiento de compromiso, autocompromiso que yo quiero dejar con mis empleados? ¿Cómo puedo hacer que mis empleados, la gente que trabaja en conjunto conmigo, porque no solamente trabajar para mí, yo también trabajo ahí. Y yo quiero que la gente se guarde esa emoción y que lo acompañe todo a lo largo de su vida. Que me copie, que como copié o como la gente que me entrenó copió los malos hábitos de la persona que se los enseñó, yo quiero que copen o traten de, o yo poder transmitir las buenas cosas que había aprendido más allá de esos malos tratos. El gran logro, aparte de todo eso, estoy seguro que es mi equipo de trabajo. Mi gran logro, más allá de los incontables cumplidos que me dan, ay, qué bueno que está esto, qué producto, me puedo hacer una franquicia, tenés que abrir otro. Mi gran logro es atrás de las mesadas, a través de la felicidad y todo lo que me da mi equipo de trabajo. Con la rigurosidad y la templanza que supone el producto que se ofrece, pero sin perder nunca de vista a la persona. Pensar y desarrollar el mejor producto posible y hacerlo crecer. ¿Cómo lograr transmitir a todo un equipo conocimiento sin apelar al maltrato ni al castigo? ¿Cómo manejar la presión? ¿Cómo lograr que tu equipo se involucre 100% con la empresa? ¿Cómo lograr que se sientan parte y defiendan el objetivo? Repito, es difícil. No es fácil y nada es de un día para el otro. Todo es una construcción. Si quienes son parte están bien, la empresa va a funcionar mejor. No hay otra. Apoyar e incentivar las formaciones y el estudio. Gracias al IAD, que es la escuela que funda mi padre, yo puedo entrenar de forma técnica también a las personas que me acompañan. Cuando alguien se esfuerza, está, acompaña, crece en mi empresa, yo los hago estudiar. Y eso no es solamente un premio para ellos. Es una apuesta y es una inversión en mí y en mi negocio. Yo necesito generar responsables que me acompañen, a medida de que yo vaya creciendo. Si yo crezco y no tengo responsables que me acompañen, ¿saben qué va a pasar? Se va a perder la esencia de lo que yo quiero sostener en el tiempo. Hay que poner inclusive un freno a los cambios por ansiedad y hacer entender que el aprendizaje es lento y progresivo. Cuanto más repetición, mayor comprensión global de los procesos. Una paga acorde al trabajo de cada empleado. No trabajen gratis. Sí es un aprendizaje, pero por lo menos lo que yo veo y lo que yo creo es que la gente también necesita una buena remuneración. Siempre. Acorde al trabajo que hagan, obviamente. Un chef con más responsabilidad va a ganar más que una persona que está aprendiendo. Pero no quiere decir que esa persona que está aprendiendo pueda llegar a ser chef y pueda llegar a formar o pueda llegar a tener lo suyo. La transmisión clara y precisa de las instrucciones, la observación enérgica pero correcta ante la imperfección, nunca perder la calma ni los buenos modos, promoverlos siempre para todas las interacciones entre pares. El rigor no es maltrato, recuerden eso y no lo confundan. En un trabajo que tiene que ser preciso se necesita rigor y seriedad, el respeto y la jerarquía, el silencio y la concentración. Como dijimos antes, hay distintos tipos de gastronomía y quizás cada una de ellas es para alguien en particular. Si querés jugar en primera división, tenés que estar preparado para la exigencia. Siendo joven, con energía y sin tanto conocimiento de cómo son los tratos reales, es un poco más fácil.
Bueno, esto es un poquitito el caso de estudio donde puedo demostrar realmente que se pueden lograr buenas cosas teniendo buenas relaciones con nuestros empleados o con la gente que nos acompaña en los procesos de crecimiento. Y algo que no quería dejar de decirles es, ¿saben cómo hacer para nunca dejar de aprender? ¿Alguien tiene una idea? De aprender. Bien, nunca dejar de estudiar. Nunca dejar de practicar. Disciplina y constancia. Nunca pensar que lo saben todo. Tener curiosidad. Persistencia. Dale. Enseñando. Perfecto. Saber perder, saber aprender, no rendirse, perseverancia, todas las cosas que ustedes dijeron. Y les voy a sumar algo, la humildad. La humildad es lo máximo que puede tener una persona humana. Si ustedes hoy en día pierden la humildad, dejan de aprender automáticamente. Yo ya sé hacer un montón de cosas. La verdad es que pasé por un montón de lugares, soy un excelente profesional, tengo un montón de características que me separan de otras personas. ¿Qué pasa si yo, Felipe, me voy a Francia a hacer un curso y porque todas las vivencias que tuve, me voy a Francia o me vengo acá o a cualquier lugar y dejo de escuchar? Digo, ¿qué sabe este pibe? ¿Sabe quién soy yo? ¿Qué pasa? Pierdo, no aprendo. Entonces, guarden la humildad, sean personas, sean empáticos, quieran crecer, no tengan miedo a decir no, que eso es fundamental, pero denle para adelante con sus carreras y siempre traten de comunicarse. Nunca se guarden nada para ustedes, no se peleen, traten de crecer en conjunto con la gente que los acompaña. Sean reales en eso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa me la puede hacer de lo que quieran y si no, es la rifa ahora, ¿no? ¿Cómo usted, como persona así tan joven, pudo mantener una constancia tan progresiva y realizar cada uno de los procedimientos, cada viaje, cada vivencia en tan poco tiempo? Porque, o sea, fueron muchas las cosas que usted aprendió, fueron muchos los hitos a lo que fue y prácticamente fue muy poco el tiempo. ¿Cómo usted lo hizo? Mira, estuve 9 años afuera y en estos 9 años yo creo que lo que más me impulsó, lo que más me hizo permanecer en todo esto fue la gana de tener un buen futuro, la autoexigencia, el miedo también un poco de mi viejo desconocido, mi papá es un referente que me produjo una sombra enorme y me la sigue produciendo en toda mi carrera y fue la perseverancia de decir yo no me voy a quedar atrás de esta sombra, yo lo voy a superar. Entonces sí, me podía volver a mi casa, pero ¿dónde estaban los laureles de volverme sin haber vivido todas estas cosas? Y sobre eso yo hoy en día no lo veo como una sombra, aprendí a reconocerlo como algo que me empuja. Nunca me tapó, siempre fue adelante. Ok, dentro de esas habilidades blandas que pudiste desarrollar a lo largo de tu larga y corta carrera a la vez, y viviendo una realidad que tenemos en la República Dominicana en este momento, donde no todos, pero muchos de los dueños de restaurantes tienen una queja grande, que los millennials no duran, que los millennials desde que aprenden algo quieren irse a otro. Y viendo tu trayectoria, que apenas duraba 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años, en busca de esos nuevos aprendizajes y de esas nuevas experiencias, ¿qué le recomiendas tú a todos estos jóvenes que están aquí de la carrera de hotelería y turismo y de gastronomía en la República Dominicana? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que ellos tienen que implementar para quizás llegar donde tú estás hoy? La paciencia. La paciencia, que es, yo creo, la templanza,
el saber que no todo es inmediato. A mí me pasa, ¿eh? Yo agarro el celular y necesito mirar todo rápido y pienso que sé las cosas, pero el aprendizaje es un proceso. Yo cuando estuve un mes en el primer lugar donde fui, estuve un mes, no porque yo me fui diciendo, listo, yo ya sé todo, ya está. No, nunca fue eso. No tenía el tiempo porque yo tenía un objetivo claro, que era, yo quiero trabajar en París. No fue una cosa de, listo, ya vi cómo es esto, ya lo sé hacer. No. Una cosa es copiar, una cosa es comprender y una cosa es hacer comprendiendo. Lo más importante que cualquier joven que se quiere dedicar a la gastronomía tiene que hacer hoy en día es reconocer su lugar y ser paciente, que todo va a llegar. Todo va a llegar haciendo, escuchando, haciendo, escuchando, haciendo, escuchando. Y un día vas a ser vos el que decís y la gente te escucha. Sean pacientes y sean humildes. Con eso pueden llegar lejísimos. A ver, hacemos así, así, así y así. ¿El micrófono? Había un micrófono, ¿no? Gracias. Bueno, primeramente, gracias por nada. tu charla, me gustó muchísimo. Y mi pregunta es, ¿ese talento de la cocina, se nace con eso o se puede crear? Porque a mí me interesa, pero yo no siento que sea muy buena. Yo la primera vez que corté una cebolla me corté medio dedo. No. Se aprende. Totalmente lo aprendés. No sé, yo no fui nato. Práctica, quemándose, siguiendo, práctica. Y yo te puedo asegurar que un día, si tenés la práctica adecuada, podés ser la mejor cocinera que te imaginaste que pudiste haber sido en tu vida. No te compares con los otros. Sí, metiendo la mano. Sí. Bien, me gustaría saber si en algún momento de su carrera, mientras aprendía, usted se sintió estancado y, de ser así, ¿cómo lo superó? Buena pregunta, gracias por traerla. Mira, la verdad es que en parte de mi carrera sí me sentí estancado, en donde yo sentía que no aprendía más, y tuve una charla con mi papá, donde me agarró y me dijo, ¿por qué estás estancado? ¿Por qué sentís que estás estancado? Y yo no estaba estancado porque no aprendía más. Era un sentimiento totalmente mío. Yo había dejado quizá de prestar un poco de atención porque estaba cansado del lugar. Y mi viejo me dice, fíjate si no hay algo más que podés aprender de esto. Y yo me acerco al chef y le dije, chef, me siento un poco estancado, como decís, no entiendo qué me está pasando. Y el señor, muy humano, me agarra y me dice, ¿te sentís estancado en conocimiento? Vení. Me cambió de puesto y empecé a aprender muchísimo más. Entonces, comunicación, hablar, siempre buscar a un guía que te pueda más o menos poner. Yo tuve la suerte que estaba mi papá para decirme esas cosas, porque yo sé que si yo me iba de ahí, en ese momento, no iba a aprender todo lo que podía aprender de tal lugar. No fui paciente. Quisiera saber si en algún momento de la trayectoria usted pensó en abandonar el mundo culinario, o sea, retirarse del arte culinario e incursionar en otros ámbitos. Todos los días de mi vida mientras que trabajé en todos estos lugares. Volví a mi casa quemado, golpeado, con moretones en la costilla, medio achicharrado y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, dedos cortados. No, sí, volvía cansado, lleno de estrés, lejos de mi familia, triste, diciendo, ¿cómo voy a hacer para atravesar esto? Y lo hice. Fui perseverante y dejé someterme, que repito, no hay que dejarse someter. Yo lo hice porque tenía ese chip en la cabeza que me habían contado que era así, pero no tiene que ser así. Pero sí, pasa mucho y uno lo atraviesa y cuando lo atraviesa dice, bueno, qué bueno haberme prestado estas cosas porque hoy en día estoy acá y yo aseguro que la gente que va a trabajar para mí nunca va a ser sometida a estas cosas. Aquí muchísimas gracias por este taller. Y mi pregunta es, ¿cuándo nos lleva para el colmo? Bueno, cuando quieran venir, chicos. Ahora, parte de la presentación, gracias por traerla, que me había olvidado. La rifa, acá, Sabores Dominicanos, va a llevar a 4 o 5 personas a... No están escuchando, pero se van a volver locos. Bueno, es así, ¿no? ¿Habían dicho?
La rifa, un viaje a Argentina para 4 personas con una degustación en el Colmo, era, ¿no? Perfecto, bueno, después lo arreglan con ellos, no conmigo. Ah, bueno, sí, van a pasarla re bien ahí, vayan. Vos querías una pregunta. Perdone, acá. Primero que nada, gracias por estar acá. Gracias. Para muchos que realmente te conocemos por parte de la cercanía de tu padre, algunos lo conocemos como Ariel a la parrilla. Claro. Una eminencia en cuanto a la parrilla y la carne. Yo quisiera saber, dentro de tu trayectoria, que entiendo que tu fuerte es la repostería, y estuviste... La cocina, no. Hice repostería porque siempre quise saber todo para que no me pasen por encima. Sabiendo todo, viste, después como que es difícil contradecirte o mentirte. Ok. Dentro de toda esa trayectoria en esos restaurantes, y ahora que tienes el Colmo, ¿has podido implementar alguna de las técnicas aprendidas en alguno de tus platos? Técnica, todo. ¿En técnica de cocina, decís? Sí, sí. Absolutamente todo. Todo lo que hago en mi restaurante es aplicado como en un restaurante 2, 3, 1 estrella Michelin. No, vos pensás que para hacer una sola de las carnes, el proceso empieza 72 horas antes. Si yo me quedo sin uno de los productos, no lo puedo vender por 72 horas. Todo es, cuando digo alta cocina, es por proceso y por hacer las cosas perfecto. Últimas 2 preguntas y nos tenemos que ir, que ahí nos van a matar. Ahí están bajando la soga. ¿Cuál más? Dale, vamos, últimas. La última. Okay. Esta pregunta, hablo por todos los adolescentes, los millennials, sí, los estudiantes universitarios, cuando le pregunto, ¿cómo usted hizo? ¿Cuál fue el proceso que usted realizó en el momento de que, si es el caso, usted dentro de su persona sintió que ya no podía más en el ámbito personal, laboral y en el mundo de la gastronomía? Cuando usted sintió que ya se quería caer en el fondo en el hoyo, en todo. ¿Cuál fue la situación? No, le pregunto, ¿cómo usted superó eso? De la única manera que cualquier persona puede superar una situación así, diciendo, todo va a mejorar, todo es por un momento, mañana no va a ser más así, y seguir adelante, y un día lo deja de ser. Es la perseverancia, el querer seguir para adelante y querer lograr algo importante. Bueno, muchas gracias por escucharme. Fuerte el aplauso. Vamos para arriba. Que se sienta.